¿Conocéis el Ganoderma lucidum? También conocido como reishi en Japón. Es una seta con unas propiedades muy saludables y le llaman el hongo de la longevidad, que nos mantiene permanentemente sanos, limpios, depurados. Y bueno, ahora os explico un poco más. Bienvenidos a mi canal Búscame al bosque, búscame en el bosque. Hoy os hablo de una cosa muy singular. Mirad, lo encontré hace meses y he hecho el seguimiento desde que lo vi germinar por primera vez. ¿Lo veis aquí? Este hongo tan fabuloso, este hongo que tenéis aquí, se llama Ganoderma lucidum, también conocido como reishi en Japón, también se usa en China y en Corea como la medicina tradicional desde hace más de 5.000 años y le llaman el hongo de la longevidad. Actualmente hay mucha polémica, si miráis en internet veréis un montón de webs y de blogs que hablan de las propiedades de esta seta. Dicen que es antitumoral, antioxidante, que tiene bueno, más de 250 propiedades positivas, que los efectos secundarios son muy pocos y que de hecho si se dan ese tipo de efectos secundarios en la ingesta de esta seta es porque comienza a depurar el organismo, pero bien, no os penséis que esta seta se come, no es comestible, es una seta muy dura, como podéis ver la consistencia es dura, ¿veis? Lo que estoy haciendo es dura, es astringente, por lo tanto no es comestible. Pero el extracto de esta seta, la infusión, se consume. Y se consume desde hace muchísimo tiempo en estos países asiáticos. Ahora se ha puesto de moda en Occidente y bueno, me resulta curioso porque yo cuando estaba en la facultad, ya en los años 90, en el 94-95, ya veía estas setas que forman simbiosis con lo que suelen ser encinas. Fijaos, hace una simbiosis a nivel de micorrizas, a nivel de las raíces, con los quercus y bueno, es todo un regalo. Es decir, como una seta tan dura y tan poco atractiva inicialmente puede tener tantos beneficios a largo plazo. Nos vemos en el próximo vídeo. La Búscame al bosque.